Hemos de comprender que los símbolos oníricos son, en su mayoría, manifestaciones de una psique que está más allá del dominio de una mente consciente. Significado y propósito no son prerrogativas de la mente, actúan en la totalidad de la naturaleza viva. En principio, no hay diferencia entre desarrollo orgánico y psíquico. Al igual que una planta produce sus flores, la psique crea sus símbolos. Cada sueño es prueba de ese proceso. Así, por medio de los sueños, más toda clase de intuiciones, impulsos y otros hechos espontáneos, las fuerzas instintivas influyen en la actividad de la conciencia. Que esa influencia sea para bien o para mal, depende del contenido efectivo del inconsciente. Si contiene muchas cosas que normalmente deberían ser conscientes, entonces su función se retuerce y se perjudica. Los motivos parecen no basarse en verdaderos instintos, sino que deben su existencia e importancia psíquica al hecho de que han sido consignados al inconsciente por represión o desdén. Recargan la normal psique inconsciente y desvían su tendencia natural a expresar símbolos y motivos básicos. Por tanto, es razonable que un psicoanalista ocupado en una alteración mental comience provocando en su paciente una confesión, más o menos voluntaria, y comprobando todo lo que desagrade o infunda miedo al paciente. Esto es análogo a lo mucho más antigua confesión de la Iglesia, que de diversas maneras se anticipó a las modernas técnicas psicológicas. Al menos esa es la regla general. Sin embargo, en la práctica puede actuar en forma opuesta. Los opresivos sentimientos de inferioridad o la debilidad grave pueden dificultar mucho, incluso imposibilitar, que el paciente se enfrente con nuevas pruebas de su propia insuficiencia. Por eso, hallé con frecuencia que era provechoso comenzar presentando al paciente un panorama positivo. Esto le proporcionaba una saludable sensación de seguridad cuando se acercaba a las observaciones más penosas. Pongamos como ejemplo un sueño de exaltación personal en el que, digamos, uno toma el té con la reina de Inglaterra o charla íntimamente con el Papa. Si el soñante no es un esquizofrénico, la interpretación práctica del símbolo depende en gran medida de su estado mental presente, es decir, la situación de su ego. Si el soñante sobreestima su propio valor, es fácil demostrar por el material extraído por asociación de ideas cuán inadecuadas e infantiles de ser igual o superior a sus padres. Pero si se trata de un caso de inferioridad en el que un invasor sentimiento de insignificancia se ha sobrepuesto a todo aspecto positivo de la personalidad del soñante, sería un completo error deprimirle aún más, mostrándole lo infantil, ridículo y hasta perverso que es. Eso aumentaría cruelmente su inferioridad, así como produciría mala acogida y resistencia innecesaria al tratamiento. No hay técnica terapéutica o doctrina que sea de aplicación general, ya que cada caso que se presenta para tratamiento es un individuo en sus condiciones específicas. Me acuerdo de un paciente al que tuve que tratar durante 9 años. Le vi solo durante algunas semanas cada año, pues vivía en el extranjero. Desde el principio supe cuál era su verdadero padecimiento, pero también me di cuenta de que el menor intento para acercarse a la verdad tropezaría con una violenta reacción defensiva que amenazaría con una total ruptura entre nosotros. Me gustara o no, tuve que hacer todo lo posible para mantener nuestras relaciones y seguir sus inclinaciones, que estaban sostenidas por sus sueños y que alejaban nuestro examen de la raíz de sus
neurosis. Nos apartamos tanto que muchas veces me acusé de estar desviando a mi paciente. Únicamente el hecho de que su estado mejoraba, despacio, pero francamente, me impidió enfrentarle, sin rodeos, con la verdad. Sin embargo, en el 10º año, el paciente se consideró curado y libre de todos sus síntomas. Me quedé sorprendido porque teóricamente su estado era incurable. Notando mi asombro, sonrió y me dijo, en sustancia: sobre todo, quiero darle las gracias por su infatigable tacto y paciencia para ayudarme a acechar la triste causa de mi neurosis. Ahora estoy dispuesto a contarle todo sobre ella. Si hubiera sido capaz de hablar libremente acerca de ella, se lo hubiera contado el primer día de consulta, pero eso hubiera desbaratado mis relaciones con usted. ¿Qué habría sido de mí entonces? Me habría quedado destrozado moralmente. Durante estos 10 años aprendí a confiar en usted, y según aumentaba mi confianza mejoraba mi estado. Mejoraba porque ese lento proceso restauró la confianza en mí mismo. Ahora me encuentro lo bastante fuerte para que examinemos el problema que me estaba destruyendo. Luego me confesó con terrible franqueza su problema, el cual me demostró con cuánta razón hubimos de seguir un tratamiento tan particular. La conmoción originaria había sido tal que se sintió incapaz de enfrentarse con ella él solo. Necesitaba la ayuda de otro, y la labor terapéutica fue el restablecimiento lento de la confianza más que la demostración de una teoría clínica. De casos como ese, aprendí a adaptar mis métodos a las necesidades de cada paciente en vez de confiarme a teorías consideradas generales que podrían ser inaplicables en cualquier caso particular. El conocimiento que acerca de la naturaleza humana fui acumulando durante 60 años de experiencia clínica me enseñó a considerar cada paso como si fuera nuevo, y en el que sobre todo tenía que buscar el conocimiento del individuo. A veces no dudé en sumergirme en un estudio cuidadoso del pasado infantil y sus fantasías. Otras veces comenzaba por el final, aun cuando eso significara remontarse a las más extremadas especulaciones metafísicas. Todo ello depende de que se aprenda el lenguaje del paciente y se sigan los tanteos de su inconsciente en busca de la luz. Unos casos exigen un método y otros otros. Esto es especialmente necesario cuando se quiere interpretar los sueños. Dos individuos distintos pueden tener casi exactamente el mismo sueño, lo cual, como pronto se descubre en la experiencia clínica, es más corriente de lo que pueda pensar el profano en la materia. Pero pongamos por caso, si uno de ellos es joven y el otro viejo, el problema que les preocupa es respectivamente distinto, y resultaría absurdo a todas luces interpretar ambos sueños de la misma forma. Un ejemplo que me acude a la memoria es un sueño en el que un grupo de jóvenes van a caballo a un campo abierto. El soñante va en la cabeza y salta una zanja llena de agua y salva el obstáculo. Los demás del grupo caen en la zanja. Ahora bien, el primero que me contó ese sueño era un joven de tipo cauto e introvertido. Pero también oí ese mismo sueño a un viejo de carácter atrevido, que había llevado una vida activa y emprendedora. Cuando me contó el sueño, era ya un inválido que producía muchas molestias a su médico y su enfermera. De hecho, se había perjudicado por desobedecer las prescripciones médicas. Para mí, era evidente que ese sueño decía al joven lo que debería hacer, pero al anciano le decía lo que en realidad seguía haciendo. Mientras el sueño alentaba al dubitativo joven, el anciano, en cambio, no necesitaba que le alentaran. El espíritu emprendedor que aún aleteaba dentro de él era su mayor molestia. Este ejemplo muestra cómo la interpretación de sueños y símbolos
depende en gran parte de las circunstancias individuales del soñante y del estado de su mente. El arquetipo en el simbolismo onírico. Ya he sugerido que los sueños sirven de compensación. Esta suposición significa que el sueño es un fenómeno psíquico normal que transmite a la conciencia las reacciones o impulsos espontáneos del inconsciente. Muchos sueños pueden interpretarse con la ayuda del soñante, el cual proporciona a la vez las imágenes del sueño y las asociaciones que provocan, con lo cual se pueden examinar todos sus aspectos. Este método es adecuado en todos los casos corrientes, como cuando un familiar, un amigo o un paciente nos cuenta un sueño durante una conversación. Pero cuando se trata de sueños obsesivos o muy emotivos, las asociaciones personales provocadas en el soñante no suelen bastar para una interpretación satisfactoria. En tales casos hemos de tener en cuenta el hecho, primeramente observado y comentado por Freud, de que, con frecuencia, en el sueño se producen elementos que no son individuales y que no pueden derivarse de la experiencia personal del soñante. Esos elementos, como ya dije antes, son los que Freud llamaba remanentes arcaicos, formas mentales cuya presencia no puede explicarse con nada de la propia vida del individuo y que parecen ser formas aborígenes, innatas y heredadas por la mente humana. Así como el cuerpo humano representa todo un museo de órganos, cada uno con una larga historia de evolución tras de sí, igualmente es de suponer que la mente esté organizada en forma análoga. No puede ser un producto sin historia, como no lo es el cuerpo en el que existe. Por historia, no doy a entender el hecho de que la mente se forme por sí misma por medio de una referencia consciente al pasado, valiéndose del lenguaje y otras tradiciones culturales. Me refiero al desarrollo biológico, prehistórico e inconsciente de la mente del hombre arcaico, cuya psique estaba aún cercana a la del animal. Esa psique, inmensamente vieja, forma la base de nuestra mente. Al igual que gran parte de la estructura de nuestro cuerpo, se basa en el modelo anatómico general de los mamíferos. El ojo experto del anatomista o del biólogo encuentra en nuestro cuerpo muchos rastros de ese modelo originario. El investigador experimentado de la mente, de igual modo, puede ver las analogías entre las imágenes oníricas del hombre moderno y los productos de la mente primitiva, sus imágenes colectivas y sus motivos mitológicos. Así como el biólogo necesita la ciencia de la anatomía comparada, el psicólogo nada puede hacer sin una anatomía comparada de la psique. En la práctica, por decirlo de otro modo, el psicólogo no solo debe tener una experiencia suficiente acerca de los sueños y otros productos de la actividad inconsciente, sino de la mitología en su más amplio sentido. Sin esos conocimientos nadie puede descubrir analogías importantes, ni es posible, por ejemplo, ver la analogía entre un caso de neurosis compulsiva y otro de clásica posesión demoníaca, sin un conocimiento eficaz de ambos. Mis ideas acerca de los remanentes arcaicos, que yo llamo arquetipos o imágenes primordiales, han sido constantemente criticadas por personas que carecen de suficiente conocimiento de psicología de los sueños y de mitología. El término arquetipo es con frecuencia entendido mal, como si significara ciertos motivos o imágenes mitológicos determinados. Pero estos no son más que representaciones conscientes. Sería absurdo suponer que tales representaciones variables fueran hereditarias. El arquetipo es una tendencia a formar tales representaciones de un motivo, representaciones que pueden variar muchísimo en detalle sin perder su modelo básico. Hay, por ejemplo, muchas representaciones del motivo de hostilidad entre hermanos, pero el motivo en sí sigue siendo el mismo. Mis críticos han supuesto erróneamente que me refiero a representaciones heredadas,
y, basados en ello, han desechado la idea del arquetipo como una mera superstición. No han sabido tener en cuenta el hecho de que si los arquetipos fuesen representaciones originadas en nuestra conciencia o fuesen adquiridos conscientemente, es seguro que los entenderíamos y no nos desconcertaríamos y nos asombraríamos cuando se presentan en nuestra conciencia. Desde luego, son una tendencia tan marcada como el impulso de las aves a construir nidos o el de las hormigas a formar colonias organizadas. Aquí debo aclarar las relaciones entre instintos y arquetipos. Lo que propiamente llamamos instintos son necesidades fisiológicas y son percibidas por los sentidos, pero al mismo tiempo también se manifiestan en fantasías y con frecuencia revelan su presencia solo por medio de imágenes simbólicas. Estas manifestaciones son las que yo llamo arquetipos. No tienen origen conocido y se producen en cualquier tiempo o en cualquier parte del mundo, aun cuando haya que rechazar la transmisión por descendencia directa o fertilización cruzada mediante migración. Puedo recordar muchos casos de personas que me consultaron porque se sentían desconcertadas con sus sueños o con los de sus hijos. Eran completamente incapaces de comprender el contenido de los sueños. La causa era que los sueños contenían imágenes que no podían relacionar con nada que pudieran recordar o que les hubiera ocurrido a sus hijos. Sin embargo, algunos de esos pacientes eran muy cultos, incluso algunos de ellos psiquiatras. Recuerdo muy claramente el caso de un profesor que había tenido una visión repentina y llegó a pensar que estaba loco. Vino a verme en un estado de verdadero pánico. Me limité a coger de la estantería un libro antiguo de hacía 4 siglos y le mostré un viejo grabado en madera que representaba su misma visión. No hay razón para que crea usted que está loco, le dije. Acto seguido se sentó exhausto, pero nuevamente normal. Un caso muy importante constituyó el de un hombre que también era psiquiatra. Un día me trajo un librito manuscrito que había recibido como regalo de Navidad de su hija de 10 años. Contenía toda una serie de sueños que ella había tenido a los 8 años. Constituían la más fatídica serie de sueños que jamás haya visto y comprendí de sobra por qué su padre estaba tan intrigado con ellos. Aunque infantiles, eran misteriosos y contenían imágenes cuyo origen era totalmente incomprensible para el padre. He aquí los pertinentes motivos de los sueños. 1. El animal malo, un monstruo parecido a una serpiente, con muchos cuernos, mata y devora a todos los otros animales. Pero Dios viene de los 4 rincones, de hecho 4 dioses independientes, y resucitan a todos los animales muertos. 2. Una ascensión al cielo, donde se están celebrando danzas paganas, y un descenso al infierno, donde los ángeles están haciendo buenas obras. 3. Una horda de animalillos asusta a la soñante. Los animales crecen hasta un tamaño tremendo y uno de ellos devora a la niña. 4. Un ratoncillo es penetrado por gusanos, serpientes, peces y seres humanos. De ese modo el ratón se convierte en humano. Esto retrata las 4 etapas del origen de la humanidad. 5. Ve una gota de agua como cuando se la mira por un microscopio. La niña ve que la gota está llena de ramas de árbol. Esto retrata el origen del mundo. 6. Un niño malo tiene un terrón de tierra y tira trozos a todo lo que pasa. De ese modo todos los que pasan se convierten en malos. 7. Una mujer borracha cae al agua y sale de ella renovada y serena. 8. La escena es en Norteamérica, donde mucha gente rueda por encima de un hormiguero y es atacada por las hormigas. La soñante, presa del pánico, cae al río. 9. Hay un desierto en la luna
donde la soñante se hunde tan profundamente que llega al infierno. 10. En este sueño la niña tiene la visión de una bola luminosa. La toca. De la bola salen vapores. Viene un hombre y la mata. 11. La niña sueña que está gravemente enferma. De repente, le salen pájaros de la piel y la tapan completamente. 12. Nubes de mosquitos oscurecen el sol, la luna y todas las estrellas, excepto una. Esta estrella cae sobre la soñante. En el original completo alemán, cada sueño comienza con las palabras de los cuentos de hadas tradicionales. Había una vez. Con estas palabras quería sugerir la pequeña soñante que para ella, cada sueño era una especie de cuento que quería contar a su padre como regalo de Navidad. El padre intentó explicar los sueños basándose en su texto, pero no pudo, porque parecía que no había en ellos asociaciones personales. La posibilidad de que esos sueños fueran elaboraciones conscientes la desecharía quien conociera a la niña suficientemente para estar seguro de su veracidad. Sin embargo, seguiría habiendo un desafío a la comprensión aun cuando fuesen fantasías. En este caso, el padre estaba convencido de que los sueños eran auténticos y no tenía motivos para dudarlo. Yo conocí a la niña, pero fue antes de que ella le entregaran los sueños a su padre, y así es que no tuve ocasión de interrogarla acerca de ellos. La niña vivía en el extranjero y murió de una enfermedad infecciosa un año después de aquellas Navidades. Sus sueños tienen un carácter de indudable peculiaridad. Sus pensamientos principales son de concepción marcadamente filosófica. El primero, por ejemplo, habla de un monstruo maligno que mata a otros animales, pero Dios los resucita a todos por medio de una apocatástasis divina o restauración. En el mundo occidental, esta idea es conocida por la tradición cristiana. Puede encontrarse en los Hechos de los Apóstoles 3:21. Cristo, a quien el cielo debía recibir hasta llegar los tiempos de la restauración de todas las cosas. Los primitivos padres de la Iglesia griegos, por ejemplo, Orígenes, insistieron especialmente en la idea de que al final de los tiempos todo sería restaurado por el Redentor a su estado original y perfecto. Pero, según San Mateo, ya había una vieja tradición judía de que Elías, en verdad, está para llegar y restablecerá todo. En la primera epístola a los Corintios se alude a la misma idea con estas palabras: y como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados. Se podría sospechar que la niña había encontrado esos pensamientos en su educación religiosa, pero tenía poca base religiosa. Sus padres eran nominalmente protestantes, pero de hecho solo conocían la Biblia de oídas. Es muy inverosímil que le hubieran explicado a la niña la recóndita imagen de la apocatástasis. En realidad su padre jamás había oído hablar de esa idea mítica. 9 de los 12 sueños están influidos por la idea de destrucción y restauración, y ninguno de esos sueños muestra rastros de una educación cristiana o influencia específica. Por el contrario, están mucho más relacionados con los mitos primitivos. Esta relación la corrobora otro motivo: el mito cosmogónico, la creación del mundo y del hombre, que aparece en el cuarto y quinto sueños. La misma relación se encuentra en la primera epístola de los Corintios. También en ese pasaje Adán y Cristo, muerte y resurrección, van unidos. La idea general de Cristo como Redentor pertenece al tema mundialmente difundido y precristiano del héroe y liberador, quien, aunque ha sido devorado por un monstruo, vuelve a aparecer milagrosamente después de vencer al monstruo que le devoró. ¿Cuándo y dónde se originó ese mito es cosa que nadie sabe? Tampoco sabemos cómo investigar ese problema. La única certeza evidente es que cada generación parece haberlo conocido
como tradición transmitida desde tiempos anteriores. Así es que podemos suponer con seguridad que se originó en un período en que el hombre aún no sabía que poseía el mito de un héroe, es decir, en una era en que aún no reflexionaba conscientemente sobre lo que decía. La figura del héroe es un arquetipo que ha existido desde tiempos inmemoriales. La producción de arquetipos por los niños es especialmente significativo porque, a veces, se puede estar completamente seguro de que un niño no ha tenido acceso directo a la tradición respectiva. En este caso, la familia de la niña no tenía más que un conocimiento superficial de la tradición cristiana. Desde luego que los temas cristianos pueden representarse con ideas tales como Dios, ángeles, cielo, infierno y malo, pero la forma en que son tratadas por esa niña indica totalmente un origen que no es cristiano. Examinemos el primer sueño sobre un dios que en realidad consta de 4 dioses que vienen de los 4 rincones. ¿Qué rincones? En el sueño no se nombra ninguna habitación. Una habitación tampoco encajaría en la descripción de lo que evidentemente es un suceso cósmico en el que interviene el propio ser universal. La propia cuaternidad o elemento cuádruple es una idea extraña, pero que desempeña un papel muy importante en muchas religiones y filosofías. En la religión cristiana fue superada por la Trinidad, noción que debemos suponer era conocida por la niña. Pero, ¿quién en una familia corriente de la clase media de hoy día es verosímil que tuviera idea de una cuaternidad divina? Es una idea que en otro tiempo era bien conocida entre los estudiantes de filosofía hermética en la Edad Media, pero disminuyó a principios del siglo XVIII y ha estado en total desuso por lo menos durante 200 años. Entonces, ¿de dónde la sacó la niña? ¿De la visión de Ezequiel? Pero no hay enseñanza cristiana que identifique al serafín con Dios. La misma pregunta puede hacerse acerca de la serpiente cornuda. Cierto es que en la Biblia hay muchos animales cornudos, en el Apocalipsis, por ejemplo, pero todos ellos parecen ser cuadrúpedos, aunque su soberano es el dragón, la palabra griega que lo designa, dracón, también significa serpiente. La serpiente cornuda aparece en la alquimia latina del siglo XVI como Quadricornutus serpens, serpiente de 4 cuernos, símbolo de Mercurio y antagonista de la Trinidad cristiana. Pero esto es referencia oscura. Que yo sepa, solo la hace un autor y la niña no podía saberlo en algún modo. En el segundo sueño aparece un motivo que decididamente no es cristiano y que contiene una inversión de los valores aceptados. Por ejemplo, las danzas paganas en el cielo y las buenas obras en el infierno. Este símbolo sugiere la relatividad de los valores morales. ¿Dónde encontró la niña idea tan revolucionaria digna del genio de Nietzsche? Estas preguntas nos llevan a otras. ¿Cuál es el significado compensador de esos sueños a los que la niña evidentemente atribuía tal importancia que se los presentó a su padre como regalo de Navidad? Si el soñante hubiera sido un hechicero primitivo, se podría suponer razonablemente que los sueños representaban variaciones de los temas filosóficos de muerte, resurrección o restauración, origen del mundo, creación del hombre y relatividad de los valores. Pero había que desechar esos sueños por su desesperanzada dificultad si tratáramos de interpretarlos desde un nivel personal. Indudablemente contienen imágenes colectivas y, en cierto modo, son análogas a las doctrinas enseñadas a los jóvenes en las tribus primitivas cuando van a ser iniciados como hombres. En ese tiempo aprenden lo que Dios o los dioses o los animales modélicos han hecho, cómo fueron creados el mundo y el hombre, cómo vendrá el fin del mundo y el significado de la muerte. ¿Hay alguna ocasión en que en la civilización cristiana se den enseñanzas análogas?
La hay en la adolescencia, pero mucha gente comienza a pensar otra vez en cosas como esas en la vejez al acercarse la muerte. Pero ocurrió que la niña estaba en ambas circunstancias. Se estaba acercando a la pubertad y al mismo tiempo al fin de su vida. Poco o nada en el simbolismo de sus sueños indica el comienzo de una normal vida adulta, pero hay muchas alusiones a la destrucción y la restauración. Cuando leí por primera vez sus sueños, tuve la sensación siniestra de que indicaban un desastre inevitable. La razón para que yo tuviera una sensación semejante era la naturaleza peculiar de compensación que deduje del simbolismo. Era lo contrario de lo que se esperaría encontrar en la conciencia de una niña de esa edad. Esos sueños abren un aspecto nuevo y casi terrorífico de la vida y la muerte. Tales imágenes serían de esperar de una persona anciana, que revisa su vida pasada, pero no en un niño que normalmente miraría hacia el porvenir. Su ambiente recuerda el viejo dicho católico: la vida es un sueño corto, más que la alegría y exuberancia de su primavera de la vida, porque la vida de esta niña era como un ver sacrum bovedum, el voto de un sacrificio primaveral, como lo dice el poeta romano. La experiencia demuestra que el desconocido acercamiento de la muerte arroja un adumbratio, una sombra premonitoria sobre la vida y los sueños de la víctima. Incluso el altar en las iglesias cristianas representa en un aspecto la tumba y en otro un lugar de resurrección, la transformación de la muerte en vida eterna. Tales son las ideas que los sueños asignaban a la niña. Eran la preparación para la muerte, expresada por medio de historias breves, como los cuentos narrados en las iniciaciones primitivas a los koan del budismo zen. Este mensaje es distinto de la doctrina ortodoxa cristiana y más semejante al antiguo pensamiento primitivo. Parece haberse originado fuera de la tradición histórica, en las fuentes psíquicas, largo tiempo olvidadas, que desde los tiempos prehistóricos nutrieron las especulaciones filosóficas y religiosas acerca de la vida y la muerte.